Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Para empezar, quiero compartir con ustedes el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 9. Salmos 34, 9. La palabra de Dios dice así, 34, 9. Que no va a haber falta a los que le temen. Entonces, ¿para quién es el mandamiento? Díganme. No, ¿qué dice ahí? ¿Es para todo el mundo? Para los santos. Muy bien. ¿Quiénes son los santos? ¿Quién? Los que se apartan de la maldad. ¿Para quién? Para Dios. La palabra santo significa apartado. Apartado para Dios de lo demás. Entonces, ese mandamiento, temer a Jehová, es para los que ya se apartan de pecado para Dios. No es para todo el mundo. Porque una persona que no está apartada para Dios, tú le vas a decir, teme a Jehová, y te va a decir, no me vengas con eso, porque para mí eso no significa nada. ¿Sí o no? Sí. Entonces, tenemos definido, primero, hay un mandamiento, y ese mandamiento para los que se apartaron de este mundo para Dios. Y para ellos hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que nada les va a faltar. Que Dios va a ser su propio proveedor. Entonces, temor a Jehová incluye en sí mismo la provisión de Dios, ¿sí o no? ¿Okay? Cuando un santo, una persona apartada para Dios, le teme a Jehová, eso significa que Dios ya le está proveyendo todo lo necesario para su vida. ¿Amén? Amén. Ahora vamos a ver qué significa temer a Jehová. Porque si tú dices a una persona en la calle, temes a Jehová, ¿qué te va a decir? No sé de qué me estás hablando, porque la palabra temor para el mundo significa temblar, significa tener miedo, significa estar todo el tiempo como que espantado y cuidándose de... Porque cuando temes a alguien, te cuidas de él. ¿Sí o no? Te apartas de la persona a cual temes para protegerte, para que no te haga daño, porque temer es por preocuparse por tu vida o por cualquier cosa. Entonces es muy importante que nosotros entendamos qué significa temer a Jehová. Y eso nos va a explicar muy bien el libro de Proverbios 8, 13. Proverbios 8:13. Y el libro de Proverbios 8:13 nos está diciendo lo siguiente, nos está explicando muy bien qué significa temer a Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
Eso significa temer a Jehová, aborrecer el mal. ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer significa no querer nada que ver con el mal. No querer ni abrir la puerta para mal, ni practicar cosas malas, ni permitir pensamientos malos en nuestra vida. Luego él explica qué es el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Esto es el mal. Por eso dice el autor de Proverbios, dice, yo lo aborrezco. Porque dice, yo temo a Jehová. Entonces, la pregunta para nosotros, si nosotros aborrecemos el mal. El sinónimo de la palabra mal es el pecado. Todo lo que Dios aborrece es pecado. O Dios aborrece todo lo que es pecado. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, aborrecemos el pecado, eso significa tener temor de Jehová. Algo muy importante, en las reuniones de las viudas hemos hablado mucho con ustedes cómo Dios ama a las viudas, ¿no? ¿Recuerdan? Sí. Que estábamos hablando que Dios es proveedor para las viudas, que Dios es defensor de las viudas y de los huérfanos, que Dios hasta dice, yo soy marido para las viudas. Y estábamos viendo un estatus especial de una viuda. ¿Por qué? ¿Quién es una viuda? Una viuda es la que tenía un varón, al cual lo llamaba mi esposo, el cual le proveía y le protegía. La responsabilidad de un marido son dos cosas: protegerla y proveer para ella. Cuando el marido se va de esta vida, ella queda indefensa y sin provisión. Son dos cosas que ella pierde, la provisión y la protección. Entonces, ¿qué hace Dios? Él toma lugar de marido y dice, yo te voy a proteger y yo voy a proveer para ti. Y así ustedes lo experimentaron, ¿sí o no? Yo quiero saber qué quiere decir la soberbia. Ahorita regresamos ahí, sí. Gracias. Entonces, Dios dice, yo tomo lugar de tu marido para proteger y proveer. Voy a multiplicar la obra de tus manos, yo voy a darte lo necesario, voy a suplir, voy a estar pendiente de ti mientras tú seas fiel conmigo. ¿Sí o no? Amén. Yo quiero aquí aclarar una cosa muy importante, mis hermanas. Una viuda sí tiene un estatus, un lugar muy especial en los ojos de Dios. Pero ser viuda no la salva. Yo quiero que ustedes lo escuchen muy bien. Ser viuda no nos salva, no nos da automáticamente la vida eterna. ¿Sí me explico? Sí. Amén. Claro que Dios te protege. Claro que Dios provee mientras estás sola en este mundo, pero estatus de viudez no te proveen la vida eterna. ¿Cómo una viuda obtiene la vida eterna? Como cualquier otro pecador, a través de arrepentimiento en sus pecados, a través de entregar tu vida al Señor y aborrecer el mal. Aborrecer el mal o apartándose del pecado. Porque muchas veces
veces pensamos, tengo estatus privilegiado en los ojos de Dios porque soy viuda. Sí, es cierto, pero es para esta vida. ¿Sí me explico? Es para esta vida. Pero para la vida eterna dice la palabra de Dios que no hay otra forma de salvación que reconciliación con el Padre a través del sacrificio de su Hijo, Cristo Jesús. Entonces es tan importante que tú, mi hermana, entonces yo quiero que ustedes lo tengan muy, muy grabado en este día. Siendo viuda, me da lugar especial en los ojos de Dios para la provisión y para la protección. Pero para la salvación hay solo un único camino, y ese camino es el sacrificio del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Por eso no importa si tú eres viuda o casada, no importa si tú eres dejada o divorciada, o si tú estás soltero, eres solterona o soltera, no importa. Para la salvación dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de las personas. Y hay solo única forma de salvarnos, es arrepentiendo en nuestros pecados, clamando a Dios por nuestra alma, recibiendo, aceptando el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, tú siendo viuda, lo voy a repetir, tienes la provisión y la protección de Dios mientras estás en esta vida. Y mientras más cerca caminas con Dios, más Dios va a estar protegiendo y proveyendo. Pero para ser salva, para salvación, necesitas tener temor de Jehová, que es aborrecer el pecado. ¿Qué es el pecado? Aquí nos dice las palabras, la soberbia. ¿Quién es una persona soberbia? ¿Quién es una persona llena de soberbia? Una persona llena de soberbia es la que normalmente cree que es mejor de los demás, que cuando obtiene algo para esa vida, cree que es por su propio esfuerzo y ganancia. Entonces, mis hermanas, es tan importante que empecemos a ser honestos. Si te sufriste pérdida de un esposo, y es un dolor que no se puede comparar con muchas cosas en este mundo, y solo tú, la que viviste, conoces la profundidad de pérdida y dolor. Pero tú necesitas mucho más que a un marido. Tú necesitas a un Salvador. Tú necesitas estar en la presencia de Dios para tener vida eterna. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que aborrecer el pecado. Y regresando a la soberbia que preguntó hermana, la persona soberbia es la que se cree que todo lo merece, que solo merece lo mejor. Cree que todo obtuvo por su propio esfuerzo. Cree que todos le deben. Cree que todos le tienen que proveer y dar y aplaudir y reconocer, y etcétera, etcétera. Es una persona que cree en su estatus altivo sobre los demás. Por eso, sinónimo de la palabra soberbia es altivez. Es una persona que mira a los demás desde arriba. Es lo mismo que orgullo, nada más que se manifiesta de diferentes formas. Una persona soberbia es la que, cuando la soberbia está satisfecha, cuando te recibiste lo que deseabas, te sientes satisfecho. Pero cuando no lo recibes,
Una persona soberbia se ofende porque cree que lo mereció y no lo recibió. Una persona soberbia se ofende porque dice que no la trataron justo. Y el sinónimo de la palabra, o el opuesto de la palabra soberbia es humildad. Y la palabra de Dios dice que solo humildes heredan el reino de Dios. Entonces, eso es la palabra para ustedes, mis hermanas. Salmos 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salmos 97:10 dice así: los que amas a Jehová, aborreced el mal. Otra vez. Aborrecer el mal. ¿Es un mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Aborrecer el mal. ¿Qué es aborrecer el mal? Otra palabra que vimos es temer a Jehová. Es lo mismo, temer a Jehová vimos y aborrecer el mal. Entonces, si tú siendo viuda, vamos a ver unos ejemplos. Si tú siendo viuda aborreces el mal, amas a Dios, pero tú viuda y no tienes marido, pero por ahí anda atrás de ti un varón. ¿Y qué te dice? Pues vamos y acuéstate conmigo. Y tú dices, pues soy yo viuda, ¿qué pierdo? Pero ¿qué dice una viuda que teme a Jehová? Dice la viuda sabe que los adúlteros no heredan el reino de Dios. Entonces tú dices, pues disculpa con todo respeto, pero ni te acercas conmigo. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto es temor de Jehová. Si tú ves algo, tú piensas, ay, necesito comida, y ves algo está allí, que ahorita lo vemos, no se preocupen de que ves algo allí que puedes agarrarlo, porque yo soy viuda y necesito. Una viuda que teme a Jehová, que dice, no robarás, porque los ladrones. Y si tú robas una lata de leche, una caja de leche, o robas 1,000 pesos, ¿creen que hay diferencia? Ya es robo aunque tú agarras cualquier cosita que no es tuya. Entonces una viuda que teme a Jehová sabe que el mal no es para mí. Una viuda sabe que no va a ir en el día de los muertos a comer tamales dedicados a los muertos. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Aunque tenga hambre. Dices que yo soy viuda y pues porque el mandamiento que dice que no tocarás lo dedicado a los ídolos o a los muertos. Entonces una viuda, la que teme a Jehová, empieza a analizar, ¿qué dice la palabra de Dios de este hecho? ¿Qué piensa Dios si yo voy a participar en esta fiesta, por ejemplo? ¿O qué dice Dios si yo voy y agarro lo que no es mío? ¿O qué dice Dios si yo me voy y acuesto con ese hombre y me da mi provisión del mes? Porque muchas veces con eso jugamos. ¿Y saben haciéndolo con qué jugamos? Con la vida eterna, porque la desechamos. La palabra de Dios es muy clara. Dice, no se engañen mis hermanos. No se engañen mis hermanos, dice. Ni los ladrones,
ni los adúlteros, ni los chismosos, y va lista larga, no heredarán el reino de Dios. Dice, no se engañan, porque pensamos, pues, mi pecado no es tan grande como la de fulanita. Y además ella no es viuda, yo soy viuda y mi Diosito conoce mi necesidad. Y nos engañamos, hermanas, engañamos. Pero con la palabra de Dios no puedes jugar como con cartas. Dios, su mandamiento es sí y amén. Y no creas que por ser viuda Dios va a hacer acepción de las personas. Sí, te va a proteger y te va a proveer, pero el reino de Dios solo van a entrar los que temen a Jehová. Por eso esa es mi invitación para ustedes en esta tarde. Es mi reto de la palabra de Dios, que analicen sus vidas. Yo creo que ya pasa mucho tiempo, ustedes están recibiendo la palabra de Dios. Y esa palabra está dada para llevar en nosotros fruto de salvación. Y si te encuentras en el estado de jugar con tu alma, si por allí te andas en pasos de adulterio, de fornicación, de agarrar lo que no es tuyo, de manipular, de mentir, de robar, de lo que sea, hoy es el día de salvación. Tú puedes pedir perdón a Dios, eso se llama arrepentimiento, reconocer tus pecados y decir, Señor, quiero vivir nueva vida a través del sacrificio de tu Hijo. Al final de cuentas, para eso vino Jesús, para que tengamos vida y vida eterna. Pero solo los que temen a Jehová la van a heredar.